Bien, pues ya estamos aquí en la clase. Hoy estaremos siguiendo con la combinación de temperamentos en la página 14. Vimos el G y vamos al H, y este temperamento también tiene que decirnos. Voy a irles leyendo y En mi platicando un lápiz. poquito de ellos, y naturalmente, pues cuando ustedes quieran abrir su micrófono, pues, o comentar algo, lo hacen, por favor. Ahí les voy a dejar sin micrófono, pero dejo abierta la opción de que puedan ustedes accionarlo desde su computadora. H, melancólico, colérico. Las oscilaciones de humor del melancólico quedan generalmente establecidas por la fuerza de voluntad y determinación del melancólico colérico en esta combinación. No hay casi nada vocacional que este hombre no pueda hacer y hacer bien, es decir, una persona que tiene bastante capacidad de hacer las cosas. No necesariamente tienes este temperamento para hacer las cosas, es como una vocación o actitud de muchas personas hacer las cosas correctamente, hacerlas bien y hacer muchas cosas. Es a la vez un perfeccionista y un líder. Eh, de alguna manera siempre está al frente, posee fuerte capacidad de liderazgo. Casi cualquier nivel de oficio, construcción o de educación le está abierto. A diferencia del melancólico sanguíneo, que fue el que vimos antes, puede fundar su propio institución o negocio, o gobernarlo capazmente. Gobernarlo capazmente. Puntos suspensivos: no con ruido y calor, pero sí con eficiencia. Muchos grandes directores de orquesta y coro son melancólicos coléricos. Bueno, esa es la opinión de quien está haciendo este resumen, pero pues sí, son personas que tienen mucha capacidad de organización y de dirección. De hecho, la mayoría de los pastores tienen un poco de esto, como dijimos anteriormente. La mayoría de los temperamentos se mezclan entre ellos, y naturalmente son personas que tienen todas estas habilidades que vemos en este primer párrafo. En el segundo párrafo vemos que las debilidades naturales del melancólico colérico se revelan en la mente, emociones y boca. Y son personas que exponen o siempre están pensando cosas. Son personas muy difíciles de complacer y rara vez se satisfacen a sí mismas. Es decir, ya vimos arriba que son perfeccionistas. Ese es un problema. Nunca todo queda bien. Alguna vez he dicho que es el gran problema de muchos de nosotros. Cuando somos buenos en algo, no desarrollamos totalmente porque siempre estamos pensando que se puede hacer mejor. Entonces, ese es un problema. Una vez que empieza a pensar negativamente de algo, acerca de alguna, y luego está de alguien, perdón, incluyendo a sí mismo, o sea, negativamente incluso de sí mismo, puede ser intolerable convivir con ella, con una persona que tiene esta mezcla eh, de melancólico colérico. Su humor sigue sus procesos reflexivos, aunque no retienen un humor eh, reprimido durante tanto tiempo como otras combinaciones de melancólico. Puede caer en él más rápidamente, que está en esta situación. Entonces vemos cómo está este temperamento, combinación de temperamentos, pues así puede hacer cosas muy bien, es capaz de hacer muchas cosas, pero es tan autocrítico que esta crítica le causa no avanzar. En esto tenemos que tener cuidado como líderes, porque si como líderes tenemos este temperamento, pues a veces somos muy críticos con las otras personas. Debemos tener tolerancia, debemos tener empatía como líderes hacia las otras personas, pensando que también pueden estar en algún problema, alguna dificultad, y que la razón por la cual no están haciendo las cosas bien
pueden ser otras razones que no sean negligencia. Este es un punto muy importante desde el aspecto del líder. Pensar que todos hacen las cosas de mal porque son negligentes es un problema. De hecho, lo tenemos en nuestro país, ¿no? La gente piensa, no, la gente no progresa porque es floja. No necesariamente, hay que ver que vivimos una serie de combinaciones que nos hace hacer o actuar de cierta manera. Ujú. Entonces, aquí vamos en este punto. Eh, dice los dos temperamentos básicos están marcados por la preocupación de uno mismo, la hostilidad y la crítica. No le es infrecuente es encolerizarse con Dios, así como con sus semejantes, es decir, es alguien que rápidamente se enoja, le reclama a Dios y a sus semejantes. Y si tales personas persisten el tiempo suficiente, puede llegar a ser melancólicos depresivos, que ese es un temperamento bastante complicado, esa mezcla de temperamentos puede ser bastante complicado. Ahora bien, todos nosotros como seres humanos tenemos tendencias a estos temperamentos, no son únicos y exclusivos, dominan unos más que otros y la labor, como vimos en segunda a los Corintios, en este pasaje dice, aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, los estamos viendo para que si vemos algunos de estos rasgos, podamos dominarlos, ¿verdad? Vence, dice Romanos 12, vence al mal con el bien. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Este es lo que debemos hacer. En casos extremos puede llegar a ser sádicos cuando se les confronta con su vil pauta de pensamiento y con su espíritu amargo y irascible. Es de cambio de página, esperar un estallido. Es decir, son personas que cuando se ven acorraladas ante una situación difícil, estallan. Por eso nosotros como líderes y pastores y maestros debemos siempre tener precaución de no sacar lo peor de las personas. Es uno de los secretos grandes en la consejería, es saber hasta dónde llegar con las personas que estamos atendiendo o trabajando. Esto se da en cualquier nivel de servicio, ¿no? Siempre hay personas que vienen y nos dicen, y de repente nosotros empezamos a ver que estas personas son de cierto temperamento explosivo, que si les seguimos diciendo las cosas van a explotar, y la solución no es que exploten o que se enojen con nosotros, sino debemos ser sabios para hablar con ellos. Su propensión al análisis detallado y y a la perfección tienden a que se dedique a fijarse en las cosas más mínimas para señalar acusadoramente a otros. Es decir, ven detalles que los otros no ven y en cierto momento no lo sacan a la luz. Dice, ¿recuerdas cuando predicaste de tal cosa y hiciste tal cosa? ¿Recuerdas cuando fuiste a tal lugar y dices vuelta a la derecha y estaba prohibida? Son personas que siempre están fijándose en los detalles. Me sorprende, el otro día le decía a mi esposa, eh, estaban unas personas en el lugar donde fui a hacer un trámite del gobierno y dos señoras ya mayores, una más mayor que otra, dice, ya salió, estaban llamando por turnos, ya salió la persona que llegó hasta primero que nosotros, y dice la otra, ¿cuál? Y le empieza a describir su vestimenta, ¿no? La del vestido color fulano, con broches al frente, bla, 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 bla. Y entonces yo dije, ¿cómo es que las personas pueden fijarse en tantos detalles, ¿no? Los zapatos así, con una correa de tal lado, y dices, bueno, yo veo una persona, mujer, y está ahí en la fila, pero no veo todos esos detalles. Es decir, son personas que se fijan demasiado en los detalles, ¿no? Entonces ahí está este asunto que tenemos que tener en cuenta. Seguimos adelante. Bienvenida, Connie y Dani, no había visto hasta ahorita que bajé que ves sus letreritos. Bienvenidas, bienvenidas. Estamos ahí en la página, terminamos la página 14, ¿verdad, Pastor Sergio? Y vamos ya a la página 15, perdón, donde dice la letra I, melancólico flemático.
Y ahí hay varias notas que quiero hacer sobre sobre o esta mezcla de temperamentos. Les recuerdo a Dani, a Connie, lo que dije al principio, no tenemos todos el mismo temperamento ni la misma mezcla de temperamentos, y hay otras mezclas de temperamentos y algunos dominan más que otros, y esto no quiere decir que nos están describiendo a nosotros. Los estamos viendo para que si en algún momento sentimos que tenemos algún rasgo de estos, podamos mejorar en nuestra persona, en nuestro trabajo, en nuestra formación. Recuerdan que estamos viendo el tema de formación de líderes, es decir, cómo podemos ser mejores. Entonces, seguimos aquí adelante con la lectura. Si alguna pregunta hay, ahorita voy a interrumpir antes de la letra J, pero si alguna pregunta hay en cuanto a esto, no duden en abrir su micrófono porque los estoy viendo por tener el script adelante, grande, y entonces al oír su micrófono o su voz, ya puedo responder a su pregunta. Primer párrafo, tenemos 3 párrafos delante de nosotros. Los mayores eruditos que el mundo haya conocido han sido melancólicos flemáticos. Bueno, ese es un punto de vista interesante, ¿no? Hay que ver cuáles y argumentar cuáles. No son ni de lejos tan propensos a la hostilidad como los otros melancólicos, es decir, son melancólicos flemáticos. Y por lo general entablan, perdón, estoy leyendo mal, y por lo general entablan buenas relaciones con los demás. Estos dotados introvertidos combinan el perfeccionismo analítico del melancólico con la eficacia organizada del flemático, es decir, combinan dos aspectos del temperamento. El análisis, son analíticos, y lo organizado. Esto hace una combinación de personas que son, por lo general, humanitarios, de buen talante, es una palabra muy española, de buena postura, de buen ver, de buena carácter hacia los demás, que prefieren un medio tranquilo y solitario para el estudio y la investigación de los inacabables ejercicios de actividad, buscando por los temperamentos más extrovertidos. Suelen ser excelentes en ortografía y buenos matemáticos. Esas personas tan dotadas han dado grandes beneficios a la humanidad. La mayor parte de las invenciones significativas del mundo y su descubrimiento metódico han sido llevadas a cabo por por melancólicos flemáticos. Aquí quito el escrito un segundo para hacer el siguiente comentario, la nota que tengo aquí. Como ustedes verán, aquí cabe la discusión grande si estos temperamentos están influyendo en su forma de ser o su forma de ser influyen en su temperamento. La gran crítica a esta observación de temperamentos como medio de conocer a las personas es precisamente este punto. Sí, mi forma de pensar o de ser o las circunstancias de la vida que me han llevado a ser un estudioso, un observador de la naturaleza, alguien preocupado por la vida social, me hace tener ese temperamento, o el temperamento es el que está llevándome a ser de esta forma. Dejo ahí la intención de la pregunta, porque esta es la pregunta que está contra estos argumentos de los temperamentos, ¿entiendes? Es decir, hay una persona que es melancólica, flemática, que dice, pues casi es un genio, es una persona que da mucho a la humanidad, pero ¿qué será? Que su temperamento lo llevó a ser de esta manera, o el ser de esta manera lo llevó a tener este tipo de temperamento, ¿verdad? Porque si es una persona que tiene una mente privilegiada, pues va a buscar los espacios de soledad para reflexionar. Naturalmente, una persona de este tipo melancólica, como un poeta, como un escritor, pues busca estos estados. Ahora, lo interesante
aprovechando la coyuntura de los temas, de los formas de ser de cada uno de nosotros, es que se mezclan grandemente y no solamente se mezclan, sino también hacen algo muy interesante que debemos considerar. También surgen en diferentes etapas de nuestra vida. Esto es por lo cual es complicado a través de los temperamentos tratar de explicar todas las circunstancias de la vida porque somos así. Sin embargo, como dice el siguiente párrafo, esto nos ayuda cuando tenemos alguno de estos rasgos a ver cuáles son las cosas que están en contra de esto. Vemos el siguiente párrafo, porque dice, a pesar de sus capacidades, el melancólico flemático tiene, como todos nosotros, sus propias debilidades potenciales. Es decir, todos nosotros tenemos debilidades potenciales, independientemente si detectamos nuestro temperamento o no. Hay cosas que naturalmente decimos que somos débiles. Y no estoy hablando de debilidad espiritual ni de tentaciones. Estoy hablando de que nuestra propia manera de ser nos deja vulnerables hasta ante algunas cosas. Tiene a ser fácilmente desalentado y desarrolla una pauta de pensamiento muy negativa. Si aprende a controlar su espíritu crítico y a regocijarse, todas sus perspectivas de la vida serán afectadas positivamente. Hay una canción por ahí que dice de los que es 61 minutos o no sé cuántos minutos de los muñequitos esos que hablan, que dice que la vida siempre te va a traer problemas. Y dice, ¿cuál es la solución? Pues sonríate las cosas, saca lo mejor de la vida. Había una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, donde el profesor les enseña una frase en inglés que dice, saca el tuétano de la vida, o sea, saca lo mejor de la vida, busca lo mejor de la vida. Y esta es una realidad, no es un positivismo, no es estar diciendo, me va a ir bien si yo declaro, si yo me apropio de esta realidad de bienestar. No, se trata de darte cuenta que hay cosas negativas en la vida y que ante estas cosas negativas en la vida, tú puedes de alguna manera sacar alguna enseñanza o provecho. Dios siempre está enseñando a través de las cosas difíciles, ¿no? Recordamos el Evangelio de Marcos cuando los discípulos le detienen a Jesús y le dicen, hey, Jesús, ¿quién pecó este o sus padres para que esté así? Dice, ninguno de los dos, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Ahora, eso suena bien de nuestro lado, pero no del lado del que había tenido la ceguera desde el nacimiento, ¿verdad? Esa es una parte muy difícil de la vida. Entonces, pero Dios se hace responsable de todo. Entonces nosotros debemos sacar provecho de esta situación. Entonces, si aprende a controlar su espíritu crítico y a regocijarse, toda su perspectiva de la vida será afectada positivamente. Es una persona mayormente apacible, pero que es capaz de una ira intensa y de hostilidad provocada por su tendencia a la venganza. Y esto es lo que llamamos en otro tipo de análisis psicológico distinto, que son los agresivos pasivos. Y esta es una agresividad muy común en nosotros. Es decir, no menospreciamos a nadie, no nos peleamos con nadie, pero buscamos la oportunidad de afectar con nuestras palabras a otra persona. Si sabemos que le gustan los pasteles de chocolate, no perdemos oportunidad de decir, ay, pues vean qué mal hace el azúcar y el chocolate a la salud. Eso es ser un agresivo pasivo. No estamos diciendo una mentira, pero le estamos diciendo con una finalidad agresiva, pasiva. En ese caso, los melancólicos flemáticos son en ese sentido así. Entonces, como líderes de iglesia, como consejeros de personas, debemos tener mucho cuidado de no ser agresivos pasivos. Una agresividad pasiva, como decía en el ejemplo pasado, es cuando no estoy preocupado por a ver el lado positivo de otra persona, sino de marcarle sus defectos, sus problemas, inclusive de la vida pasada, ¿no? A veces decimos, mira, mira, aquí te ves tan a gusto en la iglesia, pero, uy, me imagino que te has de acordar cuando andabas ahí en las cantinas.
No, no es la manera, eso es una agresividad pasiva. No le está diciendo uno una grosería, no le está golpeando, pero está afectando su alma, su corazón, ¿saben? Y lo hace con esa intención, ¿no? Entonces, la agresividad pasiva de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, puede ser muy dañina para las otras personas y para nosotros, porque lo que hace es aleja a las personas de nosotros y de nuestra pastoral. Ujú. El último parrafito dice, los melancólicos flemáticos son por lo general vulnerables al temor, a la ansiedad y a una propia imagen negativa a pesar de todos sus talentos y potencias. Su fuerte tendencia a ser muy conscientes los lleva a dejar que otros los presionen para entrar en comprensión, en compromisos que agoten su energía y creatividad. Como ven, de este lado se me borran las letras, pero hay una disculpa, perdón, y voy a tratar de voltear así lo quite. Estas personas suelen ser amadas y admiradas por su familia, debido a su autodisciplina y entrega ejemplar en el hogar. No obstante, sus preocupaciones humanitarias pueden llevarlos a descuidar sus propias familias, a no ser que aprendan refrendarse, a refrenarse, perdón, y a gozar de las diversiones que los ayuden a relajarse. A menudo llegan a formar parte de las estadísticas de mortalidad temprana. Esto es algo que no nos dice aquí, pero lo que está diciendo aquí que son personas que tienen tendencias suicidas. Eso es, tenemos que verlo en lo que vemos los grandes poetas, los grandes escritores que son melancólicos flemáticos, como dice aquí, han sido personas que han terminado su vida rápido por ellos mismos. Esto es una realidad. Hay personas que son tan exigentes y tenemos que tener cuidado en nuestra comunidad de fe de detectar estas personas para animarlas positivamente a caminar en la vida, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí que decir al respecto. Ahora sí vamos con la letra J y vamos a ir, este es más pequeñito. No sé si estás por ahí, Pastor Sergio, en disponibilidad y ganas de leernos estos dos parrafitos, mientras descansa un poquito el ojo que me está llorando por acá. ¿Cómo ves? ¿Puedes? Sí, sí puedo. Adelante, por favor, Pastor. La letra J, flemático sanguíneo. La combinación de temperamentos con la que es más fácil convivir durante un prolongado periodo de tiempo es el flemático sanguíneo. Es congenial, feliz, cooperativo, atento, orientado hacia las personas, diplomático, fiable, le encanta la diversión y está lleno de humor. Favorito de niños y adultos. Nunca exhibe una personalidad agresiva. Es por lo general una persona de familia que disfruta de una vida plácida y que ama a su pareja e hijos. Ordinariamente sigue causas dirigidas por un buen motivador probablemente tome un papel activo en ese movimiento. Las debilidades del flemático sanguíneo son tan gentiles como su personalidad, a menos que uno tenga que vivir con ella siempre, ya que ha heredado la falta de motivación de un flemático. Y la falta de disciplina de un sanguíneo, no es raro que el flemático sanguíneo no llegue a la altura de sus verdaderas capacidades. A menudo deja la escuela, deja pasar de largo buenas oportunidades y evita todo aquello que involucre demasiado esfuerzo. El temor es otro problema que acentúa sus irreales inseguridades. Si fortalece su fe, podrá ir más allá de su timidez y sus ansiedades derrotistas. Sin embargo, suele construir una coraza protectora alrededor de sí mismo y evitar el típico involucramiento y entrega que su familia necesita. Gracias, Pastor. Sí, no, Entonces, vean ahí cómo estamos viendo.
este temperamento, combinación de temperamento bastante, vamos a decir, es un promedio de la persona que cae bien, pero que nunca va a llegar a un nivel más alto. Como decimos a veces, son personas que tienen la capacidad, pero que tienen una capacidad hasta cierto momento, hasta cierto lugar. Eso no es malo, ocupan un lugar importante, inclusive en liderazgos, pero como dice ahí, tienen que tener ciertos cuidados para no entrar en un momento donde, pues, llega nada más hasta ahí, deja ahí las cosas a la mitad, no termina las cosas, y son personas que hay que empujarlas a seguir adelante, a ir por el siguiente paso, a caminar el siguiente trecho, porque normalmente quedan solamente ahí. Es como el ayudante ideal que no va a llegar, ¿verdad? A donde debe llegar, pero que ahí está funcionando muy bien en el lugar donde está. Estos puestos dentro de las iglesias se dan mucho y son personas que ayudan mucho, son muy útiles, están en una circunstancia de ayuda, pero tienen el gran problema que no tienen como el momento la capacidad de seguir al siguiente nivel. ¿Cuál sería el siguiente nivel? Pues ellos mismos se lo ponen. No hay aquí niveles, en el cuerpo de Cristo no hay niveles. No hay que todos tenemos que llegar a ser pastores o tenemos que llegar al cuarto Dan, ¿verdad? De cinta negra, no. Aquí es que desarrolle su propia capacidad en el lugar del cuerpo de Cristo que le toca desarrollar. Ujú. Esto tenemos que ser claro con estas personas. No es que tengas que salirte de tu lugar de comodidad. Esto es porque a veces estamos pensando que tienen un lugar de comodidad. Vamos a la letra K, porque ya estamos al final casi de nuestro tema, para ver si podemos avanzar un poquito en el siguiente tema que es interesante. Entonces, les dejo de ver, pero ya recuerdan ustedes, si hay alguna pregunta, la, la, la retomamos. Letra K, y aquí la letra K dice, este flemático colérico es el más activo de todos los flemáticos, aunque debemos recordar que por cuanto es predominantemente flemático, no es de una personalidad arrolladora. Al igual que el resto de los flemáticos, es de fácil trato y puede llegar a ser un excelente líder de grupo. El flemático tiene el potencial de ser un buen consejero porque es excelente para prestar oído a los demás. No interrumpe a quien le habla con historias acerca de sí mismo. Esto es, cuando me han preguntado, ¿cómo es un flemático? Es aquel que sí escucha. ¿Quién no es un flemático? Pues aquel que le está uno contando una historia y le dice, no, yo también así, así. Y esta perdón, con acento en A, y está interesado en otras personas. Su consejo será muy útil y suele ser digno de confianza, aunque el flemático colérico ofrece en raras ocasiones sus servicios a otros cuando llega a su oficina o lugar de trabajo perfectamente organizado y donde él ejerce el control, es un profesional de primera. Su espíritu gentil nunca hace que la gente se sienta amenazado. Siempre hace lo correcto y rara vez pasa más allá de los límites establecidos. Y si su pareja puede, permítame dejen mover la página, si su pareja puede ajustarse a su pasivo estilo de vida y a su renuncia a tomar el control del hogar, particularmente en lo tocante a la disciplina de los hijos, podrá gozar de un feliz mar. Es decir, si se adapta una persona a este persona que es así, vamos a decir, yo les he dicho, hay papás que casi son un general, pero la esposa es un buen sargento que está a las órdenes del general y los hijos son buenos soldados. Y eso no es malo. Son bonitas familias, con familias ordenadas que llegan a metas inclusive de formación académica o de trabajos interesantes. Seguimos adelante con estos emblemáticos colegios.
Eh, las debilidades del flemático colérico no quedan rápidamente patentes, es decir, están como escondidas, porque uno dice, pues, está muy bien, pero gradualmente salen a la superficie, naturalmente. Una situación tan rígida, tan tensa, en algún momento va a explotar, especialmente en el hogar, ahí es donde explota. Además de la falta de motivación y de problemas del temor de todos los flemáticos, puede ser decididamente terco e incapaz de ceder. Ese es un problema porque son rígidos. Las reglas, yo les digo, son cuadrados y un círculo no cabe dentro de un cuadrado según el cuadrado, porque el círculo sí cabe dentro del cuadrado. Es decir, no tienen posibilidad de ver una tercera vía, de ver otro camino, son simplemente así. No es un luchador por naturaleza, pero a menudo deja que su ira interna y terquedad se refleje en silencio. Se retira frecuentemente a donde pueda estar a solas o dejar escapar su mente por las noches por la TV. Tiene la tendencia de volverse más y más pasivo y sedentario, aunque probablemente vaya a vivir una vida larga y pacífica, probablemente será una vida aburrida para él y para su familia. Necesita dar más de sí mismo a las necesidades y preocupaciones de su familia. Interrumpo aquí. Este tipo de persona, mis estimados, es una persona muy cuadrada, muy llena de, déjenme quito aquí, voy a la galería para verlos, quito mi información y ya, mi anclaje, ahí está, ahí está, ya los veo ahí. Se dan cuenta cómo este tipo es todo un general del ejército, ¿no? Toda una persona cuadrada y tiene este problema. Qué tremendo es esta situación, ¿no? Porque hay pastores muy rígidos o líderes muy rígidos que están en estas circunstancias. ¿Cuál es el problema? Pues que la gente alrededor no crece junto con ellos, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Y al no crecer junto a ellos, pues estamos en una circunstancia bastante complicada al respecto, ¿no? Entonces, por ahí debemos tener este cuidado y esta circunstancia. Y ahora sí, vamos a la letra L, que es la última, y dice, de todas las combinaciones de temperamentos, el flemático melancólico es la más gentil, llena de gracia y plácida. Rara vez se aira o siente hostilidad y casi nunca dice nada por lo que tenga que excusarse, no solo por la cuidadoso de sus palabras, sino principalmente porque rara vez habla demasiado. Es lo que diríamos una persona bastante mesurada, un diplomático, una persona gentil. Bueno, yo diría que hasta un cristiano, ¿no? Un cristiano debería tener estos temperamentos así, pero naturalmente pues no depende de que queramos ser así, sino porque Pablo precisamente lo dice en lo que dependa, en Romanos 12, en lo que dependa de ustedes, estar bien con todos, estar contento con todos. Vean ustedes cómo ahí precisamente eh, hago esta pausa para que leamos esto que dice, que debería ser una aspiración nuestra y leerla constantemente, ¿no? Y vemos cómo en el libro de Romanos dice, empiezo en el versículo 9, me gusta empezar a leer esta parte en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozosos en el, perdón, ya se me movió aquí con el aire. Gozaos con los que se gozan,
Llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vean la gentileza de un cristiano. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, lo que el versículo que les mencionaba ese ratito, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Ahí en ese punto y coma hago un lapso, ya conocemos el resto de Romanos 12 antes de llegar a Romanos 13, pero en esta parte es importante porque normalmente nosotros no dejamos, queremos tomar en nuestras propias manos, manejar a Dios en muchos sentidos. Primero, queremos hacer la religión, es decir, queremos hacer nuestra manera de ver la vida, pero también queremos nosotros juzgar a los demás. No es, si alguien está en pecado, la ira nuestra no será la responsabilidad ante los demás. Tenemos que dejar que Dios dé este pago, ¿no? Entonces, ahí, por eso debemos esto. Nunca es una vergüenza ni para sí mismo ni para los demás. Regreso a la lectura de la página. Hace siempre lo que es debido, se viste de una manera sencilla, es fiable y exacto, tiende a ser una persona misericordiosa y ayudadora, es organizado y ordenado en sus hábitos de trabajo. eh, Como todo flemático, es útil por la casa y en todo, y en tanto que la energía se lo permita, mantendrá su casa en buen estado. Si tiene una pareja que reconoce sus tendencias la pasividad, hacia la pasividad, tendrá una buena vida familiar y matrimonial. Es decir, si encuentra alguien que está a gusto con él. Pero si la pareja asume una actitud agresiva ante la pasividad, es decir, hay momentos en que hay parejas que no son compatibles en temperamento, flemática, melancólica, este puede asumir una actitud de descontento que dificulte el ambiente en el hogar. Puede llegar a descuidar la disciplina de los hijos. Es decir, que una persona de esta manera es tan complaciente que, pues sí, hijito, vete a tomar a la cantina, no hay problema. Ya Dios te salvará en otro momento. ¿Se dan cuenta? Pues ahí estamos con este punto. Y por último, tenemos ahí el último párrafo, como tenemos esta parte que dice los las otras debilidades del flemático melancólico, porque ya vimos algunas, giran alrededor del temor, el egoísmo, el negativismo, la crítica, la falta de una imagen propia saludable, cuando descubre que solo sus temores y sentimientos negativos acerca de sí mismo le impiden llegar al éxito. Puede salir entonces de su caparazón y llegar a ser una persona eficaz. Cuando descubre que solo sus temores y sentimientos negativos acerca de sí mismo le impiden llegar al éxito, puede salir entonces de su caparazón y llegar a ser una persona eficaz o un ser humano funcional. A veces tiene tanto miedo a involucrarse que automáticamente rechazan formar parte de cualquier afiliación. Trabaja bien bajo presión, pero esta presión debe venir de fuera, no de adentro. Y este carácter, pues, es un hombre bonachón, ¿no es cierto? Un hombre que está en una circunstancia de buena persona. Bien, ahora fíjense bien que aquí terminamos este importantísimo aclarar aquí que estos temperamentos se van mezclando de acuerdo a diferentes circunstancias de la vida y no nos dominan en la totalidad. Solamente es una mezcla de algunos de los temperamentos, pero podemos tener más temperamentos que dominen nuestra vida. El secreto no es identificar cuáles temperamentos, sino que ver la parte donde la palabra de Dios sea la que nos diga, según 2 Corintios,
las cosas viejas pasaron y aquí las cosas son hechas nuevas. Entonces ahí estamos con esta forma de ver las cosas y pues adelante con nuestro esfuerzo. ¿Por qué lo estamos viendo, hermanos? Para formar nuestro carácter de vida. Tenemos que formar un carácter, no nuestro carácter está formado y tenemos que eh, hacerlo de esta manera. Entonces, eh, hay otras características que nos pueden prever con un test cuál es nuestra manera de ser. Ujú. Este test es lo que veremos en la siguiente clase. Este test, de un test es como un probar, es como que usted va a los platillos y prueba y dice, ah, sí, este platillo es picoso, es salado. Es decir, no influye en nuestra manera de ser, simplemente nos ayuda a saber cómo somos. Un test psicológico nos ayuda a ver por dónde andamos o dónde estamos. Es como cuando nos toman la sangre y dice, ah, mire, usted anda con una situación de que su sangre no está coagulando bien. Cuando yo estuve enfermo en el mes de febrero, una de las personas que me tomó la presión me decía lo siguiente, la presión es para saber y para saber cómo actuar. Entonces, el diagnóstico tiene esta función. Esos sets son diagnósticos que nos permiten saber cómo podemos trabajar las diferentes áreas de nuestra vida. Así que yo quería hacer esta palabra de advertencia porque la próxima clase entraremos directamente sobre estos tests. Ahí los tienen en pantalla, los explicaré, digo, en el libro, los explicaré naturalmente eh, en la próxima clase y nos pueden llevar a ciertas formas y el primero es, por ejemplo, podemos ser dominantes, ¿verdad? Es un disquito que está ahí al final, que yo voy a explicar la próxima clase con detalle, que nuevamente, igual que los temperamentos, no son determinantes de que actuemos de esta manera. Esto es muy importante decirlo en la clase, porque el que yo tenga, que diga, ah, mira, porque así pasa, ¿no? Yo seguramente el último que leí ese es en el que entro perfectamente y ahora ya voy a ser así, ya tengo justificación para ser así. No es la justificación para ser así, es para ver las cosas positivas que puedo hacer y las cosas negativas las cuales tengo que cambiar para bien. Entonces, esta es la razón de estos tests. Fortalecer, tener más fuerza y tener una manera mejor de ser en nuestra vida debe ser esta la razón. Por eso, nuestro curso se llama Formación del Carácter del Líder. Esta es la razón. Y la razón de formar el carácter del líder tiene que ver mucho con lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Fíjense bien, qué interesante. Y es así como quisiera terminar esta clase, con los versículos que dejé por ahí pendientes después de hablar que la venganza es del Señor, cómo el Señor nos prepara para una vida mejor y más eh, abundante en nuestro trabajo, en la iglesia, cómo podemos estar trabajando adecuadamente en estas circunstancias de vida mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Y me parece interesante ver esta parte porque aquí es clarísimo que hay dos maneras. Yo estoy preparando un sermón para fin de mes basado en Mateo capítulo 7, donde habla que hay lobos disfrazados de ovejas y que la manera de detectarlos es a través de su fruto, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, esta famosa frase, por el fruto que dan es que los conoces. Pero yo estoy meditando y viendo cómo puedes dar buen fruto si no siembras una buena semilla, si no trabajas en todas las áreas de la vida que tú tienes que trabajar. Ahí donde estábamos leyendo, precisamente en Romanos 12, eh, dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y tenemos los últimos dos versículos que tienen mucha carnita para trabajar en nuestra vida cotidiana. Porque ya después de que nos dice esto, Casiodoro de Reina traduce lo que Pablo escribió en una
en un tiempo para la iglesia de Corintio, para nosotros los mexicanos del siglo XXI, diciendo, así que, esto quiere decir, por todo esto que les he dicho, lo que leímos desde el capítulo 11 y el capítulo 12 de Romanos, así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y nos refiere directamente a las bienaventuranzas del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, donde ante la situación geopolítica que vivía Israel, vean ustedes cómo ellos tenían que decir, si tu enemigo te da una cachetada, pon la otra mejilla. Y si te dice, camina una milla, camina dos, ¿verdad? Entonces, esta es una manera, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por nuestras propias fuerzas? No, cuando hemos sembrado semilla buena, cuando hemos hecho lo adecuado para estar en esta circunstancia. Es decir, nuestras propias fuerzas nunca van a alcanzar para vivir una vida así. Tendrá que ser a través de vivir una vida diferente, porque vean ustedes, después de decir esto, viene Romanos capítulo 12, verso 21, que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a vencer el bien con el mal? ¿Cuál sería la manera correctísima de vencer eh, el bien con el mal? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál sería la manera secreta de hacer este vencimiento, eh, de vencer el bien con el mal? Eh, pues es una cosa complicada aparentemente porque verán ustedes que de alguna manera lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Adelante, Pastor Samuel. Una aclaración, es cómo vencer el mal con el bien. Ah, sí, perdón, lo dije, lo vuelvo a leer para... Gracias, pastor. Gracias. Entonces decimos aquí, Romanos 12, lo dije muy mal, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gracias, pastor. Gracias, le agradezco mucho. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de vencer ese mal con nuestro bien? Pues la manera correcta es no teniendo errores. ¿Y cómo no tener errores? Quiero que lean ustedes rápidamente esta, esta frase que manda el grupo, pero también les leo aquí. Y esta frase está, eh, por aquí lo ponía, aquí está, lo tengo aquí en pantalla. Yo sé que si están en el celular, pues no lo van a ver con tanta nitidez, pero me parece que vencer al mal con el bien tiene que ver con esta parte de reconocer que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas, sino es sembrando la buena semilla desde el principio, actuando en consecuencia de sembrar la buena semilla y teniendo este magnífico buen resultado, ¿no? Y aquí algo que les he compartido ahí en el grupo es esto que está aquí. Eh, Está muy chiquito seguramente, pero aquí por lo menos que quede registrado, dice cómo evitar errores en el liderazgo. Y hay dos consejos que nos dan aquí para vencer con el bien al mal. Y este consejo es, conózcase a sí mismo. Por eso este curso, ¿verdad? De formación del carácter del líder nos lleva a conocer los diferentes temperamentos. Se conózcase a sí mismo. Está muy la letra muy chiquita, pero sí la alcanzo a leer. Y se aproveche los puntos fuertes que Dios le ha dado en lugar de centrarse tanto en sus debilidades que jamás cumplirá el propósito divino para usted. Lidere a partir de sus fortalezas. Es decir, si vemos todos estos temperamentos, me parece que es pertinente terminar con esta frase que nos mandan aquí de cómo evitar errores en el liderazgo. Es decir,
Si vemos, pues si yo soy melancólico, flemático, ah, violento y demás, y tengo un problema grave con mi personalidad, pues entonces ya no voy a poder ser líder. No, ve las partes positivas, llaman ahora en la educación tus ventanas de oportunidad y trabaja sobre tus ventanas de oportunidad. ¿Qué puedes mejorar? ¿Y cuáles son tus fortalezas, verdad? Y vean, esto es importante. Ve cuáles son tus fortalezas. 2, sé aprendiz de por vida. Un aprendizaje de por vida es más bien un modo de pensar de un régimen. Esa forma de pensar es una elección. Es decir, siempre podemos aprender y estar bien en la vida caminando adelante. Y una manera de hacerlo, dejo de compartir para verlos, es pensando que no son nuestras propias fuerzas las que nos llevan a caminar el camino del Señor, sino son las fuerzas del Señor, en tu nombre. ¿Recuerdan ustedes que dice, cómo vamos a ir a vivir la vida cristiana? ¿Cómo vamos a pelear, decía el pueblo de Israel, la batalla? Si el Señor está con nosotros, si el Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esta es la manera en la cual debemos trabajar esta parte de los temperamentos y la siguiente parte del test, donde vamos a escoger ciertas maneras de afrontar algunas circunstancias que pueden marcar de nuestra vida. Yo puedo ser de cierta manera, pero esto no quiere decir que me va a dominar. Ujú. Me va a dominar esto, sino voy a vencer con el bien al mal. Entonces ahí estamos de acuerdo con esto. Con esto terminamos esta parte de la clase. Ya he adelantado que viene y por aquí dejamos la grabación. Hasta aquí. Entonces, pues gracias hermanos por